Hola, qué gusto podernos volver a saludar y continuar esta serie Familias Bendecidas. De verdad, yo pido a Dios que esta palabra llegue a tu vida y que sea de bendición para contigo. En el libro de Génesis 12:3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de Dios, bendecir tu familia y que tu familia de verdad en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo sea bendecida, sea fortalecida y que de verdad tú puedas entender que Dios tiene planes perfectos. Pues prepara tu corazón, vamos a tomar ese tiempo que será un gran tiempo de bendición. Familias bendecidas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 15:17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo padezco aquí hambre? ¿Verdad? Hoy visitaremos la casa de mi padre, ¿verdad? La casa de mi padre es la casa conocida como la casa del hijo pródigo. Es una familia formada por un padre y dos hijos. Hoy visitaremos esta familia porque en esta familia vamos a aprender de la responsabilidad del padre, ¿verdad? Y estamos celebrando el Día del Padre y yo sé que va a ser de bendición. Y el papel, todo el esfuerzo que el papá hace en casa, Dios bendice, Dios le fortalece, ¿verdad? Esa es una de las historias más importantes de la Biblia. En esa casa hay todo lo que uno podría desear. Era una familia que tenía todo. Tenía bienes, abundancia de pan y eran prósperos. Pero dice la palabra ahí en Lucas 15:12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame parte de los bienes que me corresponden, ¿verdad? Y le repartió los bienes. ¿Sabes? El hijo menor no estaba a gusto y su deseo era irse de la casa. Este hijo no apreciaba todo lo que tenía en casa. Y quiero decirte esto, esta historia se repite constantemente. Hijos que no disfrutan estar en casa, hijos que no disfrutan a su familia, ¿verdad? Y piensan que saliendo su vida va a ser diferente. Y de verdad es dura la vida y en ese tiempo nosotros tenemos que entender que las familias, por el propósito de Dios, es que sean bendecidas. Nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Te hago una pregunta, ¿por qué no disfrutamos lo que tenemos? ¿Por qué no disfrutamos nuestra familia? El hijo menor, él pensó que yéndose lejos, él sería feliz, ¿verdad? Dinero, libertad. Y te quiero decir que muchas veces hay muchas maneras de estar lejos. Podemos estar en lugar, pero lejos emocionalmente. Lejos de las situaciones, de todo lo que se vive en familia. Por eso es importante que nosotros valoremos nuestra familia. Que no pensemos que allá afuera la vida es fácil, ¿verdad? Porque a veces nos desesperamos, no valoramos, criticamos, comparamos a nuestra familia. Y yo quiero decirte, Dios no se equivocó al darte la familia que tienes. Dios te la dio con un propósito. Y Dios es fiel, Dios es bueno. En el versículo 14 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿verdad? Comenzó a llegar la necesidad a la vida de este joven, porque lo había malgastado todo. Y nosotros también muchas veces malgastamos todo aquello que Dios nos da, ¿verdad? Dios nos da muchas oportunidades cada día y las malgastamos. Malgastamos el tiempo, ¿verdad? No lo aprovechamos en algo que sea productivo para nuestras vidas. Y tenemos que
aprovechar el tiempo, porque es algo que Dios nos da, es algo que nunca va a volver. El tiempo no lo podemos detener, el tiempo continúa su marcha y tenemos que aprender a no malgastar el tiempo, sino que aprovechar el tiempo, porque Dios nos ha dado el tiempo. Dice que llegó la necesidad. Y te quiero hacer esa pregunta: ¿cuál es la necesidad que ha llegado a tu familia? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Verdad? Este joven malgastó todo lo que tenía y se vio la necesidad de buscar trabajo. Dice que fue a pedir trabajo y lo enviaron a cuidar cerdos, ¿verdad? Dice que era tanta su necesidad que aún deseaba comer las algarrobas de estos cerdos. Hay momentos donde de verdad hacemos cosas inimaginables, cosas que nunca haríamos en nuestro juicio, pero por necesidad lo hacemos. En el versículo 17 dice la palabra de Dios que volviendo en sí, ¿verdad? Ese joven volvió en sí. Ese joven descubrió que lejos de la casa de su padre no se puede encontrar satisfacción. Es la historia, los momentos que vivió este joven. Pero también hoy quiero que veamos la vida, la actitud de su otro hermano, del hermano mayor, ¿verdad? El hermano mayor servía y obedecía por obligación. Estaba en la casa del padre, él no se fue de la casa del padre, pero no disfrutaba estar en esa casa. No se daba el tiempo para poder disfrutar de todo lo que él tenía, de poder disfrutar la relación con su padre. Aún dice la palabra en Lucas 15, 26, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, ¿verdad? Cuando él llega, escucha una fiesta, dice, ¿qué está pasando? Y en lugar de preguntarle al padre, le pregunta a uno de los criados, ¿verdad? Porque le sorprendió. Era un hombre que estaba ahí, que tenía todo, pero no disfrutaba. Era el hermano mayor, un hermano que no tenía compasión. Nunca se tomó un tiempo para buscar a su hermano. Aún él no entendía cómo era posible que al regresar su hermano que había malgastado todo, su padre le hiciera una fiesta. No entendía el corazón del padre, ¿verdad? Como muchas veces nosotros como hijos no entendemos el corazón de nuestros padres, el por qué hacen cosas que realmente para nosotros son ilógicas, pero el padre ama a sus hijos y nosotros tenemos que entenderlo. Gracias a Dios por la vida de los padres, gracias a Dios porque de verdad Dios los ha puesto y ellos han tomado ese compromiso, esa responsabilidad. Dice en el versículo 31, dice la palabra, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿verdad? El padre le tuvo que recordar que todo lo que estaba en casa era de él. Y que si él no había disfrutado o no había tenido la libertad, lo podía hacer. No tenía por qué molestarse que él había matado al becerro gordo para poder festejar que su hijo menor había regresado. Muchas veces los hijos, ¿verdad? Juzgamos, criticamos las actitudes del padre, pero los padres aman a sus hijos. Los padres dan lo que realmente tienen en su corazón. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál hijo eres tú? ¿Eres el hijo menor o eres el hijo mayor? ¿Eres el hijo que no disfrutas? ¿Que no valoras estar en casa?
y que piensas que lo mejor de tu vida, lo más emocionante, es cuando estás fuera de tu casa. O eres el hijo mayor que has decidido quedarte en casa, pero no disfrutas la compañía, no disfrutas todo lo que hay en casa, porque todo eso es herencia, es para ti. Dios tiene para ambos hijos una mejor opción, una vida llena de gozo, de satisfacción. Ahora vamos a ver la actitud del Padre. Estamos ahí en Lucas 15, 20, y dice la palabra: y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Verdad? Dice que cuando aún estaba de lejos, el padre lo vio. ¿Sabes por qué? Porque el padre estaba esperando a su hijo menor. El padre lo estaba esperando. Y yo creo que el padre muchas veces se preguntó, ¿por qué se fue? Si aquí en casa lo tenía todo, si aquí en casa es amado, si aquí en casa él, todo lo que está aquí es de él, ¿por qué se fue? Yo creo que el padre siempre estuvo orando por su hijo, para que el hijo volviera, para que volviera a casa. Dice la palabra que al verlo de lejos corrió a él. ¿Sabes? En ese momento que el padre va corriendo, en ese momento el pasado quedó olvidado para el padre. ¿Sabes por qué? Porque el padre estaba feliz, porque su hijo había regresado. Ahora el hijo venía transformado, el hijo había sufrido, el hijo se había dado cuenta que no por el dinero, no por la libertad, había logrado lo que tanto deseaba, la felicidad. Y tuvo que entender que estaba haciendo cosas que ni aún los jornaleros, los criados de su padre, lo hacían. Y por eso él pensó y lo decidió regresar al padre. Y dice la palabra, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Verdad? Hubo un genuino arrepentimiento en este hijo. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que cuando el hijo menor le pide la herencia, el padre no se la niega. ¿Sabes por qué? Porque si el padre se lo hubiera negado, el hijo se hubiera quedado haciendo corajes, ¿verdad? Enojado con el padre. Es que tú nunca me dejas, es que tú no me das, es que yo quiero experimentar, es que tú ya viviste. Y el padre le dio la oportunidad que saliera, pero el padre siempre lo estuvo esperando. El padre siempre estuvo ahí esperándolo. Y nosotros tenemos que aprender a valorar, entender que somos amados, que somos amados, porque hubo un genuino arrepentimiento en la vida de este joven. Alguien dijo por ahí que el pan ajeno hace al hijo bueno. En el versículo 20 dice que el padre le besó. Yo creo que el padre lo agarró, lo vio a los ojos y le dijo: hijo, yo te amo. Hijo, yo te perdono. Hijo, yo te acepto. Hijo, yo nunca te olvidé, nunca te odié. Y sabes, siempre te esperé.
El padre nunca le reclamó. Y quiero decirte, en esta casa, en la casa del Padre, en la casa del Hijo pródigo, es la casa de la misericordia, es la casa del perdón, es la casa de la restauración. ¿Qué haces tú cuando hay problemas en tu familia? ¿Qué clase de padre o madre eres? Porque hay muchas casas donde no hay papá, sino que mamá se ha hecho responsable y ha tomado toda su responsabilidad. Y a veces los hijos toman decisiones equivocadas, como este hijo menor, pero el padre le amó, porque el padre le amaba. Y en ese tiempo es un tiempo de amar a los hijos, de estar cerca de ellos. Dios quiere que aprendamos a tener misericordia en familia. Con cada miembro de nuestra familia debemos tener misericordia. Con cada miembro de nuestra familia tenemos que tener perdón. Y cada miembro de familia tenemos que restaurarle. ¿Sabes por qué? Porque somos llamados a ser familias bendecidas. Y solamente lo vamos a poder ser si obedecemos, si aplicamos la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios traiga una restauración, para que Dios en ese tiempo, de verdad, traiga una sanidad en cada familia, y que Dios de verdad bendiga, fortalezca a cada familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, en que como en la casa del Padre, Señor, hay misericordia, hay perdón y hay restauración. Yo bendigo a cada familia que está escuchando, está viendo este mensaje. Declaro, Señor, que tu bendición llega a casa y que tú haces grandes cosas. Hay una gran restauración. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, que el corazón de los padres volvería a los hijos y como consecuencia el corazón de los hijos volvería a los padres. Yo bendigo, Señor, y yo declaro, Señor, que somos familias bendecidas, familias que aprendemos y recibimos y compartimos de ti, Señor. Te damos las gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Pues yo creo que ha sido un gran tiempo de bendición. Que Dios te bendiga y que de verdad que inicies, que comiences a vivir como una familia bendecida y que puedas bendecir a otras familias. Y un abrazo a todos los padres. Felicidades, que pasen un gran día. Es una bendición de verdad ser padre. Que Dios te bendiga y de verdad recibe un abrazo de tu casa, Amistad de los Tuxas. Estamos para servirte. Hasta luego.